Buenos días, hermanos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de soltar el peso que llevamos, el exceso de peso que cada uno de nosotros llevamos. Y quiero invitarlos a que abramos la palabra en Hebreos 12:1, porque vamos a ver que el exceso de peso que nosotros llevamos nos roba el enfoque para seguir al Señor. Y creo que no solamente es uno o dos, sino en esta vida todos tenemos exceso de peso. Dice Hebreos 12:1, vamos a leer hasta el 4. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces vamos a ver que en este pasaje el autor de Hebreos, se dice el autor de Hebreos porque aunque se pensaba que era el apóstol Pablo, hay muchas evidencias que es un autor desconocido, no fue el apóstol Pablo. Entonces, el autor de los Hebreos se dirige a los creyentes usando la metáfora de una carrera, y ya habíamos hablado de esto atrás, de esa carrera que nosotros llevamos, y entonces muestra una imagen muy apropiada en el contexto de la antigua Grecia, donde celebraban competencias atléticas. La nube de testigos que hace referencia aquí en este pasaje son los testigos que vemos en Hebreos 11, en el capítulo anterior, que son esos héroes de la fe que tenían vidas de integridad y dedicadas a Dios. Esos testigos no solo son un ejemplo a seguir, sino que nos animan y nos respaldan en nuestra propia carrera, espiritual. Entonces, el autor nos exhorta a que nosotros nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pero antes del pecado dice el peso que nosotros llevamos encima. Y entonces implica que debemos dejar a un lado todo aquello que nos impide avanzar. Porque yo estoy segura que aquí en la iglesia hay gente que ama a Dios, pero hay gente que no ha avanzado porque tiene exceso de peso. Y créame que esto que estoy hablando no solamente lo estoy hablando para ustedes, sino a mi propia vida. Esta semana estaba orando y de un momento a otro yo decía, Dios, es que aun cuando nosotros empezamos a orar, nosotros nos damos cuenta de todo el montón de cosas que tenemos. Y personalmente, cuando tengo mucho peso, aún ni siquiera me puedo concentrar para orar. Y yo dejé todas mis cosas hoy aquí, porque es una ilustración de lo que nosotros todos los días cargamos. Yo no sé usted, pero esta semana yo me sentía así. El trabajo, la casa, la iglesia, los nietos, la economía, una cosa, la otra. Y cuando uno se siente con exceso de peso, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ese exceso de peso? Vamos a ver qué pasa cuando nosotros cargamos ese peso demasiado. Los hijos, la economía, no, exactamente. Hasta los hijos son cargas que nosotros llevamos. Vivimos en esa preocupación todo el tiempo de todo lo que tenemos. A veces queremos buscar otro trabajo, a veces corremos para las expectativas, llenar las expectativas de otras personas. Personalmente el trabajo que hago con Leadership Focus es el problema, tal vez para mí el reto más grande es, todo el mundo aquí empieza a trabajar por la mañana y termina a las 5 de la tarde. Pero nosotros, como esto es en todo Estados Unidos, a veces tengo que atender llamadas a las 10 de la noche, que para nosotros son las 10, pero en otros estados son las 7 de la noche. Entonces, son excesos de cargas que nosotros llevamos. Llevamos mucho peso encima. Y en esta mañana quiero invitarlos a reflexionar con calma. Esto no es un mensaje para señalar a nadie, ni para decir, es que usted tiene pecados ocultos, sino, y tampoco vengo a señalar las faltas, vengo solamente a hablar de algo muy sutil que nosotros vivimos en la vida, pero que es muy peligroso para nuestra vida espiritual por el exceso de peso que nosotros llevamos. Y a esas cosas nosotros no le prestamos atención. Ustedes sabían que una de las causas número 1 de los pastores abandonar sus congregaciones y la fe es eso, el exceso de peso. Están agotados, agobiados, cansados. ¿Cuántos de aquí se sienten a veces así, agotados? A veces decimos, Dios, es que esto es demasiado. ¿Cómo paramos? Y las que somos mujeres, aparte de todas las cargas que tenemos, la comida, la cocina, la limpieza, es demasiado lo que nosotros llevamos. Y esto es un peligro, por lo que en realidad está haciendo es que nos está drenando nuestra vida espiritual. Y aun cuando tenemos tantas preocupaciones y tantas cosas, aun cuando oramos, ¿qué es lo que primero viene a nuestra mente? Esas preocupaciones. No podemos concentrarnos en la oración. Tenemos que hacer un doble esfuerzo
para conectarnos con Dios, porque empezamos a orar y decimos, pero tengo que empezar a las 8, pero tengo que contestar un email, pero tengo que eso, no tengo gasolina, no tengo aquí, no tengo allá. Entonces, en realidad, eso lo que nos está drenando es nuestra vida espiritual. Y Satanás es muy astuto. Eso es lo que quiere Satanás, mantenernos distraídos para que nosotros no busquemos de Dios. Hay cargas que no parecen malas, pero que en realidad esas cargas poco a poco se convierten en pecado. Porque cuando tenemos muchas cargas, cuando nuestros hijos, el enfoque son nuestros hijos, ¿qué dice? Que Dios tiene que ser nuestro primer lugar. Y aunque no es una carga, un pecado, pero poco a poco sutilmente se va haciendo un pecado porque quitamos a Dios del primer lugar y lo dejamos de últimas en el día. Poco a poco nos van quitando el enfoque, la claridad y la pasión para seguir a Dios. ¿Cuántos aquí queremos seguir a Dios? Pero el exceso de cansancio nos está quitando la pasión. Y saben que aún preparando este mensaje, vino aún el de la siguiente semana. Porque nosotros para hacer la obra de Dios tenemos que estar conectados con Él. Y si no, no podemos. Digamos, uno de los peligros de este mundo cuando usted va en un aeropuerto, usted está en la calle, en la universidad, en la casa, usted corre a buscar cómo cargar su teléfono. ¿Cómo usted tiene que recargar? Pero nosotros no nos recargamos ni siquiera así con Dios. ¿Por qué? Por el exceso de cargas que nosotros tenemos. Entonces, poco a poco nos van quitando el enfoque, la claridad y la pasión para seguir al Señor. Y cuando nosotros perdemos el enfoque, empezamos a caminar sin dirección. ¿Saben qué hacemos en la vida diaria? Solamente resolver, cumplir, pero en realidad no sabemos ni para dónde vamos. No tenemos ni idea para dónde vamos. Seguimos viniendo a la iglesia, creemos en Dios, pero ya no caminamos con la misma entrega. Ya no tenemos la misma pasión con el Señor. El venir a la iglesia se hace, bueno, voy a ir a la iglesia, pero en realidad no es venir a la iglesia. ¿Saben que nosotros venimos a la iglesia qué? Nosotros venimos a recargarnos para esta semana poder llegar al otro domingo. Entonces, Dios en realidad nos llama a que nosotros lo sigamos con enfoque. Jesús nunca llamó a nadie diciendo, sígame cuando tenga tiempo. Porque saben que aún cuando nosotros le compartimos a las personas nos dicen, cuando se arregle mi situación, cuando me mude, cuando tenga plata, cuando consiga trabajo, ahí voy a la iglesia. Y resulta que el Señor nunca, cuando llamó a Pedro, ¿qué le dijo? Sígame. Y si ustedes ven en Mateo 4, 18, 20 dice, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, ¿qué dice la palabra? Ellos dejando al instante las redes, lo siguieron. Entonces, cuando la gente nos dice, bueno, cuando consiga trabajo, nunca van a venir a buscar de Dios. Porque si aún en sus crisis no vienen a buscar a Dios, cuando tengan la vida resuelta, ¿para qué quieren a Dios? ¿Cuál es el problema del joven rico? Que tenía tanto que no necesitaba de Dios. Entonces nosotros cuando el Señor dice, sígame, nosotros no le podemos decir al Señor, sí Señor, pero cuando haga el trabajo, sí Señor, pero cuando mande el email, sí Señor, pero cuando mi hijo sea grande, sí Señor, cuando se gradúen, sí Señor, cuando están en college. Cuando el hijo esté en college, usted va a tener más dificultades todavía. Entonces, seguir a Jesús requiere enfoque, atención y usted necesita ser intencional. Usted no va a buscar a Dios porque sí, usted tiene que todos los días tener esa disciplina y esa intención de levantarse y decir, voy a orar, voy a leer la palabra, voy a buscar de Dios. Entonces, usted tiene que ser intencional. El problema es que no podemos enfocarnos en Cristo cuando vamos cargados con muchas cosas. Cuando tenemos muchas cosas encima, no podemos en realidad conectarnos con Él. Hebreos dice, despojémonos de todo peso. Todo peso nosotros tenemos que quitarnos. Todo lo que nos está estorbando, nosotros tenemos que dejarlo a un lado. Hoy le hago una pregunta. Usted sabe, bueno, creo que Angélica lo debe saber porque los jóvenes hoy saben todo. Usted puede mirar en el teléfono cuántas horas usted pasa en las redes sociales. Y sería, si usted va y mira, eso sí sería angustioso, porque cuando nosotros nos damos cuenta hemos pasado un montón de horas y no hemos tenido el enfoque de Dios.
No la hemos pasado en el teléfono, no la hemos pasado en el televisor. Hemos pasado perdiendo el tiempo y no tenemos el enfoque para seguir a Dios. Y cualquier peso, por pequeño que parezca, puede desviarnos del camino si nosotros seguimos cargando demasiado. Segundo, el peso no siempre es pecado, pero siempre nos distrae. La televisión nos distrae, el teléfono nos distrae, las ocupaciones nos distraen, el trabajo nos distraen, los hijos nos distraen. Entonces, la clave es que nosotros lo entendamos. La palabra distingue entre peso y pecado. ¿Qué dice la palabra? Que el pecado nos hace esclavos, pero el peso nos distrae. El pecado nos separa de Dios y el peso nos distancia de Dios. Entonces miren, aunque es peso y pecado, las dos lo que en realidad quieren es separarnos de Dios, distraernos de Dios. Muchos creyentes no están alejados del Señor por pecado, sino por el exceso de cargas en su vida. Tienen tanto y ellos aman a Dios, pero están tan saturados con tantas preocupaciones, con responsabilidades y cosas que lo que hacen es ocupar el corazón y la mente. ¿Qué dice Lucas? En Lucas 10 encontramos una ilustración de Marta y María. ¿Cuántos saben la ilustración de Marta y María? María estaba afanada con muchas cosas. Ella estaba corriendo para que tuvieras todo listo para Jesús. Y corría con la comida, y corría con esto, y corría con la otra. Pero Marta se sentó a los pies de Jesús. Jesús no la reprendió por ser responsable. Jesús la reprendió era por estar tan ocupada. Y dijo, usted corre tanto, en cambio la otra escogió la mejor parte. Nosotros somos como María, que estamos haciendo tantas cosas y nos estamos perdiendo de sentarnos a los pies de Jesús. Nos estamos perdiendo ese deleite de ir a su palabra, ese deleite de nosotros entender todos los días la cantidad de promesas y bendiciones que Dios tiene para nosotros. Él dice en una parte de la escritura, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Acercaos a mí, ahí nos promete que se va a acercar, pero estamos tan ocupados que no nos acercamos a Dios. El peso también cansa y cuando el peso cansa, ¿saben qué hace? Apaga el corazón. Cuando una persona carga demasiado por mucho tiempo, algo empieza a pasar en su interior. Primero, se cansa, luego se frustra y luego viene la apatía. Ya, bueno, pues que eso de la iglesia, es que es demasiado. Y finalmente, ya cuando han pasado por todas esas etapas de cansancio, frustración y apatía, finalmente viene el enfriamiento espiritual. No dejamos de amar a Dios, pero dejamos de buscarlo con gozo. No dejamos de creer, pero dejamos de esperar en Dios. Entonces, el enfoque se pierde cuando estamos completamente agotados. Perdemos el enfoque. ¿Qué dice Isaías 40, versículo 30 al 31? Y yo creo que a todos les encanta esta porción de la palabra. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero ¿qué dice de los que esperan en Dios? Pueden leerlo ahí. ¿Qué pasa con los que esperan en Dios? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ustedes sabían que todos los animales, cuando viene una tormenta, ¿qué hacen los animales? Huyen de la tormenta. Ellos se van. Los animales prescienden cuando viene una tormenta. El águila, cuando viene la tormenta, ¿saben qué hace el águila? Va hacia la tormenta, pero sube. Ellas se hacen más altos, la tormenta pasa y ellas están sobre las tormentas. Entonces, aunque nosotros estemos cansados, si venimos a Él, dice, Él renueva nuestras fuerzas, nos da nuevas fuerzas, multiplica las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna. Muchos creyentes no están esperando en el Señor porque están ocupados sosteniendo el peso de la vida. Están ocupados haciendo las cosas por ellos mismos. Nosotros pensamos que si no hacemos, todo se vendrá abajo. ¿Saben por qué? Por el deseo de nosotros de tener el control de todo. Y no podemos decir, Dios, tú tienes el control. Usted no tiene el control de nada, yo tampoco. Yo no tengo el control de mis finanzas, no tengo el control de mi situación. Si confío en Dios, Él me da la sabiduría para usar las finanzas correctamente, para trabajar de la manera que tengo que trabajar, para separar el tiempo que tengo que separar
y verdaderamente, ¿quién tiene que ser nuestro primer lugar? Dios. Esta semana tuve que tomar, y en esta semana, cuando Dios me mostraba todo eso, esta semana tuve que aún tomar una determinación. Yo ayudo bastante con mis nietos. Pero yo dije, Dios, no puedo seguir cargando un peso que no puedo. No puedo, porque tengo mucho. Y le tuve que decir a mi hija, solamente voy a hacer 2 turnos al mes. 2. Y cuesta, porque claro, uno ama a sus nietos, pero dije, Señor, me estoy drenando. Mi hija es bombero paramédico y ella hace turnos de 24 horas, tiene 4 niños. Y yo corro para acá, corro para allá, traigo al uno, llevo al otro hasta que dije, Dios no me llamó a esto. Ya llegó mi tiempo, necesito concentrarme en lo que Dios quiere que yo me concentre. Y saben que a uno, nosotros ser sabios y decir no, no es signo de debilidad, sino es signo de sabiduría. Cuando nosotros tenemos que parar porque estamos agobiados, cansados, saturados. Mujeres, estamos cansadas y sin embargo corremos, no, es que tengo que limpiar hoy. Si hoy no se limpia, no, el mundo no se va a venir encima. Si no hacemos todo hoy, no vamos a fracasar. Entonces tenemos que aprender que el exceso de ocupación lo que está haciendo es robándonos el espacio de Dios. Cuarto, el cuerpo, el alma y el espíritu, dice el cuerpo, el alma y el espíritu están unidos. Es una unidad, van juntos. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos un todo. No podemos estar aparte el cuerpo, aparte el alma, aparte el espíritu, sino es una sola unidad. No podemos separar lo espiritual de lo físico y de lo emocional. Cuando el cuerpo está sobrecargado, la mente se nubla. Y dígame usted si usted no está cargado y usted era mejor que cuando no está cargado. A veces el exceso de ocupaciones uno empieza a orar y dice, Dios, no me puedo concentrar. No me puedo concentrar. La mente se nubla, el ánimo decae y la vida espiritual es lo que primero se resiente cuando nosotros estamos cansados. El exceso de comida, de trabajo, de desvelo, de estrés, termina afectando nuestra capacidad de enfocarnos en Dios. Todo lo que es exceso está mal. No me diga usted que el exceso de estrés lo separa de Dios, pero el exceso de comida no. Todo lo que sea exceso, lo primero que hacen es separarnos de Dios y acabar con nuestra vida espiritual. Dios no nos dio un cuerpo, Dios nos dio un cuerpo, un tiempo y una energía para servirle. Pero cuando nosotros lo sobrecargamos, perdemos la claridad espiritual. Pero ¿saben cuándo nosotros recuperamos? Nosotros recuperamos el enfoque cuando aprendemos a soltar las cargas. Y ustedes saben que el Señor también nos dice, echa sobre mí tu ansiedad y tu carga. Echa sobre mí tu ansiedad y tu carga. Entonces, cuando nosotros aprendemos a soltar las cargas a Dios, es cuando nuevamente nosotros vamos a recobrar el enfoque, cuando nosotros verdaderamente vamos a caminar hacia el frente. O queremos ser como los cangrejos que conocemos a Dios y en lugar de avanzar echamos para atrás o para los lados. Tenemos que avanzar, tenemos que tener enfoque. ¿Qué dice Mateo 11:28? Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero venir a Jesús implica dejar algo. Nosotros tenemos que dejar algo. Así como Mateo dejó la red, Pedro y ellos dejaron los pescadores, dejaron todo para seguir. ¿Qué tienes que dejar tú hoy? ¿Qué tienes que dejar hoy? Yo esta semana tuve que dejar eso. Dije, Dios, esto es demasiado. Entonces pensemos, ¿qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que dejar a un lado? No podemos seguir cargando todo. Nosotros no podemos seguir, primero que todo, no creamos que somos llaneros solitarios. La vida continúa, hagamos o no hagamos. Tenemos que aprender a soltar. Y al mismo tiempo reconocer cuando nosotros necesitamos descanso. A veces nuestro cuerpo pide, tírese en el sofá y duerma. Vaya a la cama y descanse, pero no sé por qué la gente piensa que descansar es un pecado, cuando en realidad sí tenemos que descansar. ¿Cuándo se recupera un cuerpo, el cuerpo de un flu? Cuando duerme, cuando descansa, cuando su mente descansa, el cuerpo vuelve otra vez y se resetea. Entonces necesitamos entender que tenemos que descansar. Y aprender a soltar es un acto de fe. Soltar es decir, Señor, confío más en ti que en mis propias fuerzas. Confío en ti, Señor Dios. Porque a veces nuestro día tiene 12 horas y trabajamos 20. ¿Creen ustedes que eso está bien? Eso está fuera de control. El día no es para trabajar las 12 horas.
Y tal vez nosotros hoy necesitamos soltar preocupaciones, necesitamos soltar hábitos, necesitamos soltar rutinas, necesitamos soltar todos los excesos que hay en nuestra vida. Hoy tenemos que soltar algo. Soltar no es debilidad, soltar es signo de sabiduría. Y escuché el testimonio de un pastor que se había echado tantas cosas encima que terminó en el hospital un año completo, un año entero, porque le falló el corazón, le falló, entró en diabetes, fueron tantas cosas y él dice, era un caos mi vida. Y él pensaba que entre más cosas hacía para Dios, era mejor. Dios nunca le había pedido que hiciera todo lo que él hacía. A veces es que tampoco hemos aprendido a decir, no, no puedo, tengo mucho, voy a parar. Entonces, seguir a Jesús requiere que nosotros seamos ligeros, que no tengamos tanto peso, que tengamos aún esa claridad y ese reposo y esa paz cuando nosotros lo buscamos. De nosotros decir, Señor, tengo mucho, pero voy a soltar y me voy a sentar a enfocarme a escucharte. ¿Usted podría escuchar a Dios cuando tiene todas estas preocupaciones encima? No lo puede escuchar. Usted no puede oír. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia ligera, no una iglesia superficial, sino que seamos una iglesia libre. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia libre para amar, libre para servir, libre para obedecerle a Dios. Aun cuando usted está tan ocupado, Dios nos habla y no le prestamos atención. No sabemos ni siquiera Él quiere que nosotros hagamos. No tenemos ni idea. Una iglesia sin exceso de peso puede caminar con claridad, con gozo y con propósito. Y la iglesia tiene que tener propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Ganar almas. Pero todos aquí estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para salir a alcanzar almas. Porque tenemos tanta cosa en la semana que el sábado lo que menos queremos es que nos digan vamos a ir a evangelizar. Vamos a hacer algo hoy. ¿Por qué? Porque estamos saturados de muchas cosas. Y eso es lo que el mundo poco a poco ha hecho. ¿Ustedes sabían que el enemigo fue tan sutil? Que el enemigo nos puso esos teléfonos en la mano y él sabía que nosotros pasando tiempo. Ahí nosotros estamos todo el día. Estamos viendo TikTok, Instagram, Facebook y todas las plataformas que hay ahí. En eso nos pasamos el tiempo. Dios nunca pensó que la vida cristiana y nunca diseñó que la vida cristiana iba a ser una vida fácil, porque no lo es. Es una vida difícil, con pruebas, con situaciones. ¿Pero qué nos dijo? Pero yo estaré con vosotros. Y Él nos dijo, echen sobre mí las cargas. Él sabía que iba a ser una vida difícil y sin embargo nos dijo, écheme todo eso que usted tiene encima. Entonces el problema no es la carrera. El problema es lo que nosotros tenemos en la carrera, lo que llevamos en la carrera. Ustedes cuando esta gente en el tiempo de antes, cuando usaron esta analogía para mostrar lo que era la carrera, ustedes sabían que en ese tiempo estos hombres ¿cómo andaban? Con túnicas. Entonces cuando ellos iban a la carrera, ellos no iban ni con la túnica, ni con el lazo, ni con las sandalias, sino lo que ellos hacían era, se despojaban de todo. Ellos no corrían con túnicas. Entonces por eso el autor nos dice, despójense de ese peso y empiecen a correr la carrera que nosotros tenemos por delante. ¿Cómo? Con los ojos puestos en Jesús. Es con los ojos puestos en Jesús que nosotros tenemos que correr la carrera y quitarnos todo ese peso. Ahora, los hombres que montan a caballo, ¿cómo son esos hombres? Exactamente, ellos, todos estos hombres que practican o que están en las carreras de equitación, todos estos hombres son pequeños y delgados. ¿Por qué? Porque el caballo no puede cargar tanto peso, pero entre el Cádiz más pequeño sea y más ligero, el caballo corre más rápido. Y así debe ser nuestra carrera, sin peso, sin preocupaciones. Y si las tenemos, decir, Dios, te entrego todas estas cargas, porque yo no puedo con todo eso. Yo no puedo con todo eso. Yo misma todos los días digo, Dios, tengo tantas cosas encima y ya estoy sola. No puedo seguir cargando todo eso. Si se va a venir todo encima, que se venga todo encima. Pero yo voy a seguir con mi mirada puesta en Él. Ustedes sabían, cualquier día puede ser nuestro último día. ¿Y qué le vamos a decir al Señor cuando vayamos al juicio? Señor, es que estaba tan ocupado, es que estaba, Señor, con tantas cosas, y Él va a decir, usted hizo lo que yo no lo mandé a hacer. Usted hizo lo que yo ni siquiera le dije que hiciera. Entonces, el corredor que carga peso de Hebreos 12:1, la primera ilustración que nos da la Biblia son esos juegos atléticos, porque ellos se quitaban todo estorbo.
Todo lo que los detenía ellos se quitaban. El segundo ejemplo que ya hablamos, Marta y María. Lo puede encontrar en Lucas 10:38 al 42. María estaba afanada y turbada para que todo estuviera listo. Y nosotros cuando invitamos a alguien a la casa, sí somos como María. Corremos como locos para que todo esté listo cuando llegue la gente. Pero Marta en realidad no tenía peso. Marta tenía enfoque. El enfoque de Marta no era que todo estuviera limpio. El enfoque de Marta era sentarse a los pies de Jesús y aprender de Jesús y disfrutar de Jesús y escuchar a Jesús sus enseñanzas. Entonces nosotros debemos ser como Marta. Hay actividades legítimas que cuando se convierten en exceso nos roban el tiempo de estar a los pies del Señor. Otro ejemplo, Lot y su familia. Porque el peso a ellos los hizo mirar atrás. Vemos en Génesis 19. Cuando Dios sacó a Lot de Sodoma, fue claro. Él le dio una orden, le dijo, no mires atrás. No mires atrás. ¿Y qué hizo su esposa? Ella miró el pasado. Ay, es que tenía, es que hacía, es que subía. Y se convirtió en estatua de sal. Y créame que este mensaje, cuando lo preparaba, hablaba de mi vida. Sí tuve un matrimonio maravilloso. Sí tuve un esposo increíble. Pero no puedo mirar atrás porque ya quedó atrás. No puedo todo el tiempo estar porque Dios dice, mire hacia adelante. Porque fe no es, ay Dios, lo que yo le pido a Dios lo va a hacer. Fe es que aunque no entiendo, continúo caminando. Aunque no me gustó, sigo caminando. Entonces no podemos estar mirando atrás, al pasado, a lo que me hicieron, a lo que viví, a lo que tenía. ¿Por qué? Porque el mirar al pasado me roba el enfoque de mirar a Jesús. El siguiente ejemplo, David y la armadura de Saúl. David tenía un peso que no era para él. Cuando David va a enfrentar al Goliat, Saúl le dice, le dice a todo su ejército, pónganle la armadura a David. Y David le pusieron la armadura y David empezó a caminar y no podía. No sabía cómo caminar con la armadura. Y entonces, ¿qué dice David? No, yo me quito eso. Yo lo puedo hacer sin eso. Yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces nosotros a veces tenemos un peso, cargamos cosas que no tenemos por qué cargar. Porque en realidad cuando hacemos las cosas para Dios no necesitamos ese peso porque no somos nosotros. ¿Quién es el que lo hace? Dios. Dios es el que hace todas las cosas. David intentó caminar pero no pudo. Él decía, no puedo caminar con todo esto. Nosotros cargamos con las expectativas de otros. Nosotros todo el tiempo queremos agradar a los demás. Lo que el otro diga, es que él espera de mí. No, nosotros no podemos seguir cargando con esas cosas. Pedro, cuando Pedro caminó sobre el agua, el enfoque en realidad lo es todo. Pedro caminó sobre el agua mientras sus ojos estaban puestos en Jesús. Pero cuando Pedro miró el viento, que era terrible, ¿qué pasó? Se fue para abajo. Entonces nosotros lo mismo en la vida. Tenemos que seguir la carrera, sabemos que vienen dificultades. Si nos detenemos a mirar las dificultades, si seguimos caminando el peso, nos vamos a hundir. Porque en realidad el que nos sostiene en medio de la tormenta, ¿quién es? Jesús, es Dios. Él es el que nos sostiene en medio del caos de vida que hoy en día se vive. Entonces no podemos perder el enfoque. El joven rico confió en sus riquezas, pero no confió en Dios. Jesús miró al joven rico y le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme. Pero la riqueza era tan poderosa, ocupaba un lugar tan precioso en el corazón del joven rico que no lo pudo hacer. Entonces, ¿cuántas cosas de nuestra vida ocupan ese lugar? Mi trabajo, lo que he conseguido, porque ahora que voy al gimnasio tengo una cubana con la que hablo mucho y me dice, es que a mí me ha costado mucho llegar aquí, es que yo he batallado por ser esto. Y a veces todas esas cosas que hemos batallado el Señor nos las puede quitar así, en un segundo. Entonces, ¿qué es lo que en este momento, ese estorbo que hay en nuestro corazón que nos impide verdaderamente seguirle? Que nos está robando la energía, el gozo, el enfoque, la determinación, el trabajo, porque saben que aún en la vida cristiana nada es fácil. Para ninguno de nosotros es fácil. Pero si nosotros corremos la carrera que tenemos con Dios, esa carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Él, haciendo su obra, en realidad, ¿a qué nos mandó el Señor a esta tierra? Dice, id y haced discípulos.
Y yo le pregunto en esta semana, ¿con cuántas personas hablamos de Cristo? ¿A cuántas personas le hemos dicho, Dios te ama? ¿Ustedes recuerdan lo que el pastor compartió la semana pasada, ese testimonio? Cuando él dijo que había llegado a Sam's y había unas personas una señora que había sido un caos en el momento de comprar, y él dice, yo me detuve solamente y le empecé a decir, Dios, no te preocupes, tranquila. Y dice, en medio de toda la conversación, y empezó, esta señora aceptó venir a la iglesia. Entonces, en esta semana, ¿con cuántos hemos hablado de Cristo? No hemos hablado con nadie. Creemos que nuestra vida es solamente trabajar, venir solamente el domingo o solamente el estudio los martes, cuando nuestra vida es más que eso. Nuestra vida tiene que tener un propósito, y el propósito no es el propósito de Joyce, el propósito de Giselle, es el propósito de Dios. Y Él nos dio una vida y nos rescató y pagó un precio por nosotros. Dio a su propio hijo para salvarnos. Entonces, ¿vale o no vale la pena entregar nuestra vida, nuestro tiempo a Él? Entonces, esto es para reflexionar. ¿Qué es ese peso que nosotros estamos llevando que nos impiden verdaderamente seguir al Señor? Y esa es la pregunta de este día. ¿Estoy cargando algo que me está robando el enfoque con Dios? Y quiero darte unos minutos para que tú pienses. ¿Qué estás cargando tú que te impide o que te está robando el tiempo para seguirlo a Él? Porque yo sé que aquí todos tenemos un peso que no tenemos por qué cargar. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida. La vida nos dice eso, que somos exitosos si trabajamos 40 horas al día. Entonces, ¿qué en realidad, qué es lo que nos está en este momento? ¿Qué estamos cargando? Que nos está robando el enfoque para seguir al Señor. Dios no nos llamó a correr agotados, porque si usted desde que empieza la carrera está agotado, usted perdió. Dios nos llamó a correr una carrera, pero libres, sin peso. ¿O por qué nos dice eso? Entrégueme sus cargas. En lo maravilloso que es Él, entrégame tus cargas. Él nos hace esa invitación, dámelas. Y me dice, dame tus cargas y tú carga lo mío. O sea, ir a llevar el mensaje. Pero no sabemos ni siquiera cómo entregarle las cargas al Señor. Y el Espíritu Santo hoy quiere invitarnos a revisar nuestras cargas, a soltar todo lo que pesa en este momento tanto y a volver a poner nuestros ojos en Jesús, porque necesitamos volver a poner nuestros ojos en Jesús. Necesitamos hacer un ministerio y nuestra vida tiene que dar fruto, nuestra vida tiene que ser personal y vibrante en esa relación con el Señor. Cuando nuestra vida es personal y vibrante con Dios, todo lo que hagamos se vuelve natural. El hablar con las personas es natural. Natural, no hay que forzar nada, no hay que hacer esos cursos de evangelismos explosivos. ¿Usted cómo le va a compartir a Dios? Cuando nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Usted ama a otros porque Dios lo ha amado a usted y porque usted reconoce que su vida tiene un antes y un después cuando conoce al Señor. Yo por lo menos a veces digo, Dios, mi vida no es ni parecida a lo que fue antes de conocer al Señor. Hubo un antes y un después. Pero a veces hemos perdido esa pasión por el exceso de peso que nosotros tenemos encima. Y usted puede ir más adelante en Apocalipsis cuando dice, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y ese es el primer amor que hemos dejado que el mundo nos robe realmente el enfoque con Dios. Esta semana cuando preparaba este mensaje yo estaba orando y empecé a decir, Señor, has hecho así como orábamos esta mañana en la alabanza. El Señor ha hecho tantas cosas y hace todavía tantos milagros, porque yo escucho todos los días los milagros de Dios en la vida de otros. Pero nosotros hemos dejado de experimentar esos milagros de Dios porque nos hemos conformado de domingo a domingo. Y no tenemos esas expectativas para ver a Dios cómo se manifiesta en nuestra vida. Y yo misma decía eso, Dios, no quiero más peso. Dios, no quiero ver esto. Dios, quiero ver milagros. Dios, quiero ver cómo tú restauras a otros. Dios, quiero ver cómo tú rescatas del hoyo cenagoso a aquellos que están en oscuridad. Quiero volver a ver eso. Pero necesito quitarme todo peso que llevo encima. Y créanme que cuando empecé esta semana a soltar ese peso, y yo todos los días digo, Señor, gracias, gracias Dios, porque tuve el valor para hacerlo. Decir, no puedo con todo esto. No puedo con todo eso. Necesito entender que aún yo fui llamada a una obra. Yo no puedo tener miles de cosas encima que no son la obra de Dios. Necesito liberarme. Pero tú no te liberas hasta que tú no quieras liberarte. Nadie va a venir y va a decir, ay, venga, yo cargo lo suyo. Usted tiene que decir, Dios, hoy te entrego esta carga.
Esto te lo entrego, Dios. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Entregarle los hijos a Dios, porque no podemos todo el tiempo atajar. Tenemos que confiar en Dios. Dios, tú harás con ellos, porque si no nuestra vida va a ser así, todo el tiempo ocupados y ocupados. Ni siquiera podemos orar por ellos. Entonces esa es mi invitación en esta mañana, que le entreguemos y le soltemos las cargas al Señor. Y hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y aún en el tiempo que meditemos en la Santa Cena, eso. Pídale perdón a Dios por sus pecados, porque Dios nos manda cuando nosotros vamos a tomar la Santa Cena que nos examinemos. Él no dice que no la podemos tomar. No, porque usted está en pecado no la puede tomar. Él dice, examínese, mírese. Porque en realidad cuando nosotros venimos y estamos frente a la palabra es para examinarnos, para ver nuestro interior, para ver qué hay en nosotros que no le agrada a Dios. Entonces usted examínese en este momento, diga, Señor, ¿cuáles son todas las cargas que yo llevo encima que me impiden enfocarme en ti? Y si usted reconoce cuál es esa carga, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios en este momento y vuelva nuevamente a apasionarse por Él. Recupere el enfoque. Y si su enfoque, otra vez usted pueda tener enfoque, vendrá el amor, vendrá la pasión, vendrá la entrega, vendrá el deseo y su vida espiritual dará un cambio. Entonces voy a invitarlo a que reflexione unos minutos, que usted le pida perdón al Señor, que mire su interior. Y Él nos invita a que nosotros entreguemos, que nosotros nos examinemos, que pidamos perdón, pero tenemos que confesar nuestro pecado y tenemos que apartarnos de él. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Señor Dios, perdona, Señor Dios, nuestros pecados. Señor, examina nuestro corazón, oh Dios. Mira, Señor, si en nosotros hay camino de perversidad, oh Dios. Límpianos, Señor. Haznos más blancos que la nieve, Dios. Precisamente, Señor, en este momento, Señor, oramos para que nosotros podamos reconocer, oh Dios, ese exceso de peso, Señor, que llevamos, que nos impiden, Señor, verdaderamente, Señor, tener el enfoque, oh Dios, de servirte, de amarte, Dios, de caminar, Señor, contigo, Dios. Señor, ayúdanos a soltar, Señor, todas las cargas, todo el peso, Dios, lo que muchas veces hacemos que ni siquiera tú, Señor, nos has mandado a hacer, oh Dios, las distracciones de la vida, Dios. Todo, Señor, en lo que gastamos, Señor, nuestro tiempo, en el televisor, en el teléfono, en las preocupaciones, Dios. Y ayúdanos, Señor, a hacer de ti, Señor, nuestra prioridad. Señor Dios, dice, Señor, el primer mandamiento así, Señor, que tememos a ti sobre todas las cosas, Dios. Entonces, Señor, ayúdanos a amarte, Señor, más de lo que nosotros amamos nuestra propia vida. Más, Señor Dios, de ese peso, Señor, que nosotros cargamos, del cual, Señor, necesitamos despojarnos. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Tomemos el pan, comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Señor, gracias, Señor, por este privilegio de tener este tiempo, Señor, aún con los hermanos, oh Dios. Reunirnos, Señor, para participar de la Santa Cena, Señor Dios. Gracias porque podemos recordar lo que tú hiciste, Señor, esa noche, Dios. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de participar, oh Dios. Señor, ponemos, Señor, todo en tus manos, Dios. Pedimos, Señor, que día a día, Señor, nosotros volvamos a recobrar el enfoque, la pasión y el deseo, Señor, de seguirte, Señor Dios. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por todas las puertas que abres. Gracias, Señor, aún por las respuestas que todavía no han llegado, Dios. Porque sabemos que si hay alguna respuesta que no ha llegado, es porque, Señor, tú tienes algo más grande, o porque nos estás librando o guardando de algo, Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar en una fe verdadera, Dios. Ayúdanos a caminar, Señor, no por vista, sino por fe. Ayúdanos a tener, Señor, nuestros ojos puestos en ti, que tú eres el autor y el consumador de la fe, Dios. Y ayúdanos, Señor, a correr, Señor, esta carrera que tenemos por delante. Que cuando lleguemos al final de nuestra carrera, Señor, aún tú puedas decir, Señor, que fuimos siervos fieles, siervos aprobados, siervos, Señor Dios, que siempre dieron todo por ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, todos estos hombres de la fe, Dios, que incansablemente, Señor, vivieron en integridad, con pasión, con deseo, que hicieron lo correcto, que tomaron las decisiones, Señor, Padre, no porque ellos eran sabios, sino porque siempre confiaban en ti, oh Dios, y todo lo ponían en tus manos, Dios. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, Señor, más de lo que nosotros mismos podamos pensar que amamos, Señor, el estar en la escritura, Dios, el aprender, oh Dios, el entender, Señor, que solamente seremos transformados cuando estamos ahí, sometidos, sumisos, aprendiendo, Señor, de ti, oh Dios, no del mundo, sino de ti, porque el mundo no puede enseñarnos nada bueno, Dios. Ponemos, Señor, esto en tus manos, Señor Dios, terminar de este tiempo, Señor, de este culto, y que podamos, Señor Dios, adorarte, mi Señor, hasta el último momento que estemos en este lugar, oh Dios. Y ponemos, Señor, nuestro regreso a casa. Llévanos en bendición, Dios. Lo mismo, Señor, los diezmos y las ofrendas de la iglesia, Padre. Que podamos, Señor, dar con alegría, con gozo de corazón. No, Señor, porque tenemos que hacerlo, no por complacer a nadie, Dios, sino porque es, Señor Dios, una muestra, Señor, que te honramos, Señor. Aún en lo que tú nos prosperas, Señor, nosotros podemos entregarte, Señor Dios, una parte. Señor, tú no necesitas ese dinero. Pero, Señor, aún en nuestro corazón, Señor, que podamos hacerlo, Señor, en obediencia a Dios. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has prosperado esta semana, porque nunca nos faltó alimento, porque tuvimos un techo, porque nuestros cuerpos, Señor, están bien, oh Dios. Tal vez, Señor, batallamos, Señor, con algunas cosas, Dios. Pero, Señor, hay otros, Señor, que están en hospitales, en etapas terminales, oh Dios. Y nosotros hoy pudimos levantarnos y sostenernos sobre nuestros pies. Y pudimos, Señor, venir, Señor, a levantar manos en tu nombre. Gracias, mi Señor. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.